He de admitir que con este anime fue la primera vez que tuve la oportunidad de comparar una obra con su obra de origen, en este caso el manga, y me llevé muchas sorpresas y hay mucho que decir al respecto. Hola, soy el Bill Joshua y el día de hoy te traigo la reseña de la versión animada de Erased, este manga que reseñamos la semana pasada, pero que ahora vamos a hablar de su adaptación en animación, cuya historia pertenece al mangaka Kei Sambe, que originalmente escribió el manga, y que está en este caso este anime disponible tanto en Netflix como en Crunchyroll para que lo puedas ver actualmente, y hay muchísimas cosas que platicar al respecto de él, que no solamente es un anime muy bueno, sino que hay muchas diferencias y vamos a estar platicando también de las diferencias con el manga al final del video, en una parte en la que vamos a tener muchos spoilers. Entre las generalidades, Erased, y nuevamente te lo leo en japonés, Boku Dake ga Inai Machi, se traduciría como la ciudad en la que no estoy, algo así. Es una obra que originalmente fue un manga escrito por Kei Sambe y que luego fue adaptado en animación en anime, que pertenece a la demográfica seinen, es decir, para hombres adultos, y su género es el misterio, la fantasía y el thriller psicológico. Fue estrenado originalmente en el año 2016 y dirigido por Tohiko Ito, producido por Fuji TV, y actualmente está siendo distribuido tanto por Netflix como Crunchyroll en sus plataformas. Cuenta con una sola temporada de 12 episodios de cada uno alrededor de 20 minutos que cuentan la historia adaptada de lo que es el manga original de Erased del que hablamos la semana pasada, y que de manera particular en este caso de la versión animada se cuenta con grandes valores de producción, una animación impecable, decorados súper bien diseñados y una revisión de lo que es el estilo de los personajes al momento de pasar del manga a la versión animada. Y en relación al Bunseki, a lo que es el análisis de este anime, para empezar vamos a narrar un poquito de qué se trata. Satoru es un joven que tiene una habilidad sobrenatural, que es volver en el tiempo para resolver situaciones negativas que ocurrieron y poder corregirlas. A este fenómeno él lo denomina como revival, y también cabe hacer mención que él no tiene control de cuándo ocurren estos revivals. Sin embargo, él nos lo explica un poquito para que podamos entender acerca de qué se trata y de que él tiene más o menos una idea de cuándo ocurre este tipo de situación. Él es aspirante a mangaka y tiene un trabajo de medio tiempo en una pizzería en el que conoce a una chica llamada Airi, que luego va a ser importante dentro de la historia, y evidentemente tiene que haber un detonante. En este caso el detonante de Erased se presenta cuando, debido a una serie de asesinatos de niñas de primaria durante la época de su infancia, en su tiempo presente su mamá termina siendo asesinada como consecuencia, y por esto Satoru va a tener que buscar alguna forma de resolver este suceso y es regresado 18 años al pasado, a la época en que él era niño todavía de primaria, para poder resolver esta situación y poder hacer que el presente se vuelva a cambiar y que su mamá no muera en el intento. Y bueno, de esto es de lo que trata Erased en general. Es una obra de ciencia ficción excelente, de drama y de thriller psicológico, que si no has visto este anime te lo recomiendo mucho. Y bueno, entre otras cosas, este anime es un anime corto, como te lo decía, tiene únicamente 12 episodios que son muy rítmicos, son muy rápidos, son muy intensos y que los vas a poder disfrutar todos en conjunto porque ya han sido publicados todos. También cuenta con personajes hermosamente dibujados y desarrollados, de los cuales te vas a poder encariñar con mucha facilidad. La fotografía del anime y el detalle en los escenarios es excelente y también genera momentos que gráficamente son muy hermosos. Trasladan de una manera muy apropiada los cuadros, las viñetas del manga a imágenes animadas dentro de lo que es la producción animada, pero mejoran algunos aspectos que de pronto en el manga no se podían mostrar muy bien. También combina sonidos que son con motivos electrónicos, ambientales, eléctricos y también a veces cuerdas de cello o de violín en momentos que son como más dramáticos de misterio, para poder ambientar este tipo de situación, de modo que los elementos sonoros y visuales de lo que es la serie completa, el anime completo, se complementan perfectamente. Y además también cabe mencionar que los primeros 2 actos del anime son casi calcados de lo que es el manga. Omiten algunas cosas que pueden ser más o menos importantes, pero lo que es el último acto es muy distinto, incluso una parte antes de este, que es como un 40% de lo que es la obra del manga, es distinta en el anime, por lo que en el anime tenemos un final completamente diferente al que podemos leer en el manga y viceversa.
Esto puede ser bueno o malo, depende cómo lo veas. En el anime se prioriza el que sea más ágil, más rápido, que termine como nada más en estos 12 capítulos y todo se resuelva como más pronto. Mientras que en el manga se busca ser más claro, se busca desarrollar más las situaciones y también permite que el lector pueda entender con mucha más claridad qué es lo que está ocurriendo y por qué los personajes actúan de la manera que lo hacen. Es muy claro que se tomó la decisión de eliminar muchos pasajes del manga con tal de poder ser como más expeditos, más rápidos, pero también se nota mucho que el manga estaba siendo publicado al mismo tiempo que ya estaba siendo animada la serie y que tuvieron que inventarse un final para poderlo finalizar, y que el manga luego siguió por un camino muy diferente de lo que pasó con el anime. Por eso es por lo que hay como tantas diferencias entre una versión y la otra. Para mí personalmente el manga es mucho más rico y tiene mucho más profundidad y es mucho más interesante su planteamiento, pero en contraparte la versión animada tiene una gran banda sonora, tiene una muy buena producción y hace que sea un anime súper disfrutable para poderlo mirar en un fin de semana probablemente. Y pese a todo, el anime como obra independiente es excelente en todo lo que hace, narrativamente, audiovisualmente, sonoramente, todo lo hace bastante bien, debido a que proviene también de una historia que ya en sí misma es muy interesante y que su adaptación se hace de una manera muy apropiada. Que siempre se me hizo súper interesante, quería saber de qué manera finalizaba y cómo todo este enredo de tiempo y de situaciones espaciotemporales iba a poder culminar, y lo hace de una manera también muy buena y muy filosófica. Y por esto es que si tú quieres conocer de esta obra de Erased, te recomiendo que primero veas el anime y después leas el manga, debido a que el anime es como la versión sintetizada, digamos, y si te gustó la historia, en el manga vas a poder encontrar muchísimo más contenido. Y antes de continuar con la sección con spoilers en la que vamos a hablar de las diferencias entre el manga y el anime, concluyamos que en síntesis la clasificación que le doy al anime de Erased es de sobresaliente. Porque pese a que sea diferente que el manga, cada uno tiene sus encantos y todo, es una obra que en sí misma se sustenta de manera perfecta, por lo que la audiencia a la que está dirigida es la audiencia casual. ¿Por qué? Porque esa es una serie que está prevista para que cualquier persona la pueda mirar. Evidentemente es una temática que no es de niños, tal vez a un niño pequeño no le vaya a interesar, debido a sus tonos de misterio y como de thriller y de ciencia ficción. Su lectura sí requiere de un poco de análisis crítico, sin embargo es muy bueno, es muy autoexplicativo y tiene personajes muy buenos que no son estereotípicos, con los que te puedes encariñar bastante. Y finalmente la recomendación que te doy es de si tienes tiempo libre. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas es una animación que ya tiene tiempo ahí publicada, probablemente ya la miraste, mucha gente ya la ha visto, ya está terminada, y en alguna oportunidad que tengas, si no la has visto, aprovecha, ve y mírala y dime ahí en los comentarios qué te pareció. Ahora sí, vamos a continuar con la sección de diferencias con el manga, y ahí va a haber muchos spoilers. Y ahora sí, en relación a las diferencias con el manga, nuevamente advierto, hay spoilers en este momento. Primeramente, entre las cosas que cambian muy sustanciosamente con el manga, es que los revivals son más recurrentes y se dedica un poco más de tiempo a que comprendas cómo funcionan. Esto ocurre desde que comienza el manga, es de lo primero que se plantea y te queda mucho más claro de qué manera ocurren estos fenómenos de espacio y tiempo, ¿no? Otra cosa que es distinta en el manga es que la mamá de Satoru deduce el intento de secuestro de un modo mucho más sofisticado y se entiende de qué manera es que ella se ve implicada con toda la situación y por qué el asesino decide matarla en el primer episodio. Cosa que en el anime no se comprende del todo, un poquito como que se deja ahí entrever. Hay un número que la mamá escribe en un papelito y queda como por ahí tirado, que en el anime como que luego no se retoma bien. En el manga este es muy importante y sí es parte de las evidencias que se utilizan para poder resolver el misterio, ¿no? Otra cosa que es muy distinta y que a mí me chocaba mucho en el anime es que Satoru no está tonto. Al momento de que su mamá es asesinada, él la encuentra y sale de esa habitación. Ocurren muchas cosas por las que él se ve obligado a tener que escapar y hacer todas las cosas que hace. Yo recuerdo que cuando miré el anime por primera vez sentía que Satoru estaba bien tonto, como de ¿por qué te vas? Quédate allí para explicar y como que las cosas se puedan entender y que no te incriminen, ¿no? ¿Por qué estás haciendo todo eso si de por sí ya está tu mamá muerta y luego ahora quieres hacer que todo se complique? Sin embargo, en el manga todo esto queda bien claro de por qué él toma tales decisiones y por qué poco a poco se va embebiendo en este problema. Cosa que en el anime que es un poco burda y que puede atentar un poco contra la argumentación de la misma historia, ¿no?
Otra cosa que no sé a ti si te pasó, pero cuando yo estaba viendo el anime había algunas referencias como tipo flashback a este superhéroe tipo Super Sentai y que yo no entendía bien cuál era el punto o como por qué era importante y de pronto nos lo ponían ahí como inserts en la animación, cosa que en el manga tiene mucho sentido, se dedica tiempo a desarrollar esta historia de por qué a Satoru le interesa este superhéroe, por qué a él le gustan los superhéroes, por qué él quiere ser como un superhéroe y tiene mucho sentido y mucho valor argumental al momento de que esto se plantea en el manga, cosa que en el anime como que nomás lo ponen ahí como por cumplir con que existe, pero no se explica y no se retoma en ningún momento de manera interesante. También una diferencia radical entre el manga y el anime es que en el manga Kayo, Ari y Kenya vuelven a interactuar con Satoru después de que él despierta, después de que pasa lo del accidente, que queda en coma, y que también ellos participan en la resolución final, en el último acto de lo que es la historia, y también tienen que ver en la historia de lo que es el presente de Satoru después, porque en el anime, no sé si te diste cuenta que hay una regresión otra vez al presente que hace Satoru, y que las cosas que hace ahí como que no tienen mucha repercusión con la forma en que se resuelve todo al final. Sin embargo, en el manga, cada vez que cambiamos de temporalidad, todo lo que ocurre en cada uno de los momentos tiene una función, tiene una razón de ser y argumentalmente existe para algo. Cosa que en el anime se pierde bastante, pero es muy satisfactorio que en el manga te das cuenta de que todo eso tenía un sentido y una razón de ser. Otra cosa también que es distinta es que en el manga nos enteramos de todo lo que ocurrió con los amigos de Satoru mientras él estaba en coma y de la forma en la que vivieron sus vidas y reaccionaron ante el hecho de que él estaba en coma y que tuvo ese accidente. Podemos ver lo que pasó con Kayo, que es un capítulo súper hermoso en el tomo número 9. Podemos ver lo que pasa con la mamá, que es lo que pasa también con Kenya durante todos esos años. En fin, es una cosa muy buena que se agrega también ahí en el manga y que en el anime de plano no existe, y que esos personajes se hacen todavía más queridos por ti al momento de que te enteras. Y a su vez, la mamá de Satoru, de por sí es un personaje que todos amamos, que es maravillosa, es perfecta esta señora. En el manga vas a poder entender perfectamente por qué ella se daba cuenta de las cosas, cómo era que ella quería apoyar a su hijo, y de verdad que lo único que va a pasar es que vas a amar y amar y amar aún más a este personaje de la mamá de Satoru, que es uno de mis favoritos de toda la historia. Una diferencia sustancial que existe entre el manga y el anime es que en el manga Kenya es un personaje mucho más relevante que en el anime. Él desde que está el niño se da cuenta de muchas cosas que hace Satoru. Incluso Kenya tiene una relación con los casos estos que están pasando de los asesinatos, debido a que el papá de Kenya es abogado y está representando a un hombre que fue inculpado del asesinato de su hija en falso, y que es un caso muy similar a lo que está pasando con los casos que Satoru está tratando de resolver, y Kenya los relaciona y hace que esas evidencias también se crucen para poder tomar decisiones en el futuro, cosa que todo esto de la implicación de Kenya se elimina por completo casi en el anime, e incluso Kenya es una pieza fundamental de lo que es el último arco de la historia y que le ayuda directamente a Satoru para poder atrapar al asesino, por lo que Kenya es un personaje que en el anime de plano se le quitó todo el color, se le quitó todo el interés y lo redujeron casi como que al amigo inteligente de Satoru, mientras que en el manga es un personaje mucho más relevante. Entre algunas otras situaciones que pasan en el manga que se explican mejor es que en él se explica claramente por qué Hiromi es asesinado y por qué es relevante esto y de qué manera se hizo y cómo impactó esto en el caso. Te revela muchas cositas que son muy interesantes y que en el anime se omitan casi por completo. Y también otra cosa que podemos ver en el manga es que los asesinatos de las niñas se describen y se dibujan con mucho detalle en el manga, cosa que creo que en el anime se eliminó como para poderlo hacer como más family friendly, pero al mismo tiempo el hecho de que en el manga se describa mejor te da una idea mucho más clara de lo que fue el modus operandi del asesino y de la psicología que esta persona tenía al momento de matar a estas niñas. También, al igual que Kenya, Airi es un personaje que también es muy importante en el manga, que incluso interactúa con Satoru cuando ya está en el hospital, que vuelve a tener relevancia como personaje antes de que se acabe la historia y no solamente es como que una escenita final después de los créditos, ¿no? Porque en el anime, si te acuerdas, pues pasa simplemente que al final de todos los créditos Airi aparece como que, oh, nos volvimos a encontrar, ¿no? Pero Airi sí tiene una relevancia dentro del último acto de la historia y en el manga sí se desarrolla. Otra cosa súper significativa que es distinta es que
En el manga, Satoru sí se recupera del coma, recupera su movilidad. E incluso hay toda una situación en la que plantean un campamento fuera del hospital para poder atrapar y tenderle una trampa al asesino. Todo esto no ocurre en el anime. Muchísimo material que se pierde por completo. Y también el manga explora mucho más en profundidad la psicología del personaje del asesino. Nos muestra su vida desde que era niño. Nos dice que mató a su hermana y un montón de cosas que ocurren con él. De cómo fue desarrollando esta tendencia por asesinar personas. Y de por qué esto como que le llena en el alma, ¿no? De por qué le gusta tanto asesinar y de por qué Satoru es alguien importante para él. Todo esto se plantea de manera como muy general en el anime, pero queda un poco burdo. Si lo lees en el manga te vas a dar cuenta de que es súper sofisticado todo lo que ocurre con el personaje y vas a llegar a comprender muchas de sus motivaciones, aunque realmente pues es malo y no te va a caer bien, pues, pero sí va a ser un poquito más interesante y es hasta como poético. Y evidentemente también hay cosas que el anime hace mejor que el manga. Hay una escena en particular que yo recuerdo mucho en el anime de cuando Kayo come comida casera por primera vez en la casa de Satoru y que se le salen las lágrimas. Es un momento muy emocionante que a mí me hizo llorar mucho de ver cómo esta niña que había sido tan maltratada llegaba a un hogar normal, ¿no? Llegaba a una casa en la que sí se le daba amor y que la trataban bien y que para ella era algo como tan significativo. Es un momento muy bonito que en el manga solamente es una viñeta X que pasa así como súper rápido y que no es importante. Creo que en el anime hacen muy buen trabajo resaltando momentos que son muy interesantes y muy intensos emocionalmente y lo hacen mucho mejor que en el manga, aunque hay mucho contenido que en el anime no esté, ¿no? Y bueno, en general, algo que pasa con el final del manga es que considero que es más satisfactorio. Creo que en el final del manga hay un desarrollo mucho más extenso de qué es lo que ocurre con los personajes, las motivaciones que tenían, hacia dónde van a llegar en sus vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que al mismo tiempo resuelve de una manera mucho más acertada lo que son todas las situaciones con el asesino, con Satoru y lo que va a ser su vida próxima. Sin embargo, el anime también lo hace bien en su forma, debido a que la situación es muy diferente, la forma en la que vencen al enemigo también es muy diferente. Siento que en el caso del anime todo ocurre como de una manera como muy abrupta, muy rápida, de que pasa lo del coma y luego muy rápido pasa de que ya se confronta con el asesino, cosa que en el manga se prepara mucho más y hay mucho más desarrollo de todo esto y que todas las piezas empiecen a encajar en su lugar de una manera más correcta. Y bueno, creo que estas son todas las diferencias como más significativas que yo encuentro entre las dos versiones, entre lo que es el manga y lo que es el anime. Algo que voy a hacer también pronto es mirar la versión live action de esta misma historia de Erased, porque me di cuenta de que en la versión live action sí siguen más al pie de la letra lo que es la historia del manga y quiero ver cómo desarrollan toda la situación del campamento y todo esto ya para el último acto, ¿no? Entonces ya cuando lo mire probablemente haga una reseña también de dime si te interesa o si no, y ya en base a eso veo si la publico o no. Te recuerdo que si deseas apoyar el crecimiento de este canal, puedes hacerlo compartiendo el video con tus amigos, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita. Además, tu apoyo en mis redes sociales siempre es de utilidad. En todas me encuentro como El Bill Joshua. Ahora seguimos con nuestro contenido y mil gracias por ser tan genial. Y muy bien, con eso terminamos con la reseña de la versión animada de Erased y voy a estar haciendo esto con otras obras del manga. El próximo que quiero reseñar es Wotakoi, un manga que me tiene entusiasmado y emocionado como niño chiquito y que quiero traer aquí también la reseña y luego vamos a estar hablando de los diferentes episodios que se vayan publicando y también del anime de esa misma obra de Wotakoi. El caso que vamos a tener más contenido de mangas y de anime y cosas otaku por acá, por lo que me va a ser de mucha utilidad que me dejes ahí tus comentarios con recomendaciones de mangas, de anime, de cosas que quieres que reseñe por aquí y que podamos platicar de esto y también de, en este caso, de Erased, de esta obra que acabamos de platicar. ¿A ti qué te pareció? ¿Tú prefieres el manga o prefieres el anime? Yo personalmente soy totalmente de la versión del manga, en este caso de esta obra en particular. Y antes, ahora sí de irme, te recuerdo la frase que siempre decimos en este canal, que dice que en la vida hay una sola cosa que es la más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz, así que como siempre te dejo esto. Recuerda que el manga es arte, hay que leer mucho manga y nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.